El viaje a Arizona fue una manda silenciosa que mi abuela Elena se había impuesto. A sus 79 años, sus manos, manchadas por el tiempo y la jardinería, se aferraban a la puerta del auto con una determinación que me asustaba y me inspiraba a partes iguales. Yo, Mateo, su nieto, había accedido a manejar las 12 horas desde nuestra casa en Hermosillo hasta ese rincón olvidado del desierto, un lugar del que nunca hablábamos, el cementerio, la esperanza perdida. El nombre mismo era un mal augurio. El sol de la tarde caía como plomo derretido sobre el cofre de la camioneta. Mi abuela llevaba puesto el chal de cashmere fino que mi madre le había regalado, una prenda suave que parecía fuera de lugar contra el polvo áspero que se colaba por las ventanas. ¿Por qué ahora, abuela?, le había preguntado yo la semana anterior, cuando me dio la orden, no la petición, de llevarla. Ella solo había acomodado sus lentes y dicho: «Porque ya no tengo tiempo para tener miedo, mijo. Y porque se lo debo». No preguntó quién. Yo no me atreví a preguntar. Llegamos cuando el cielo empezaba a teñirse de un naranja violento. El cementerio era un caos de cruces de madera torcidas y lápidas de cemento agrietadas. El viento soplaba abajo, cargando el aroma seco del creosote. Mi abuela caminó con pasos firmes, cojeando ligeramente sobre el terreno irregular, hasta que se detuvo frente a una pequeña placa de metal oxidado, casi tragada por la tierra. Apenas se leía el nombre: Rafael. Se arrodilló con un quejido que partía el alma, sus dedos nudosos limpiando el polvo de la inscripción. Sacó de su bolso un ramo de cempasúchil artificial, flores que no morirían. «Ya vine, hermanito», susurró, y justo cuando sus dedos rozaron el metal, lo escuchamos. Fue inconfundible. Una risa, clara, cristalina, la risa de una niña pequeña que parecía venir de entre las tumbas, a unos metros de nosotros. Me puse de pie de un salto, mi corazón latiendo en la garganta. «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?», grité, esperando ver a un niño jugando al escondite. Solo el viento respondió. Miré a mi abuela. No estaba asustada. Estaba pálida, sus ojos fijos en la oscuridad creciente entre dos mausoleos. «Es ella», murmuró, su voz temblando. «Sigue aquí». Mi abuela se aferró a mi brazo con una fuerza que no creía que poseyera. «Tenemos que irnos, Mateo, ahora». No la cuestioné. El ambiente había pasado de melancólico a denso, cargado de una electricidad que erizaba la piel. La ayudé a levantarse, recogiendo las flores que había soltado, y prácticamente la arrastré de regreso a la camioneta. Mientras cerraba la puerta, juraría que escuché la risa de nuevo, esta vez más lejana, como un eco juguetón. Nos registramos en el único motel del pueblo fantasma cercano, un lugar con un letrero de neón parpadeante al que le faltaba la M. Las habitaciones olían a tabaco viejo y desinfectante. Mi abuela se sentó en el borde de la cama, su rostro una máscara de reflexión. Sabía que este era el momento. «Rafael era mi hermano menor», comenzó, su voz baja. «Yo tenía 12 años, él tenía 6. Tratábamos de cruzar, no con nuestros padres, con un grupo. Nos perdimos de la vereda». Hizo una pausa, tragando saliva, reviviendo la sed, el miedo. Hacía frío en la noche. Él empezó a toser. Yo debía cuidarlo. Las lágrimas brotaron, silenciosas. Las lágrimas de una niña de 12 años atrapadas en un cuerpo de casi 80. Nos encontramos con unos hombres a caballo. No eran la migra, eran rancheros. Nos gritaron, nos corretearon como si fuéramos animales. Nos separamos en la oscuridad. Yo me escondí en una zanja. Su voz se quebró. Cuando salí en la mañana lo encontré. No pudo terminar. Lo enterraron aquí. Los del condado dijeron que murió de exposición, pero yo sé que no fue eso. Fue el miedo. Lo asustaron hasta la muerte. Se secó las lágrimas con rabia. Y la niña que reía, siempre estuvo ahí. Desde esa noche, cuando lo buscaba, la escuché. Pensé que me estaba volviendo loca. Pero ahora, tú también la oíste. Esa noche, mi abuela no durmió. Yo tampoco. La escuché murmurar, planear. Había en ella una energía que rara vez le veía, una chispa de estratega. Esto ya no era un duelo, era una investigación. Al amanecer, estábamos de vuelta en el cementerio. La luz del día le quitaba el filo al terror, pero no al misterio.
Mientras mi abuela rezaba en la tumba de Rafael, yo exploré. Fue entonces cuando la vi. Una tumba más nueva, a unos 20 metros de la de Rafael, en la misma sección olvidada. Estaba cubierta de juguetes descoloridos por el sol, un oso de peluche sin ojo, un molinillo de viento roto. La lápida era de granito rosa brillante, incongruente con el resto del lugar. Decía, Estrella Morales, nuestra pequeña luz, 2005-2010. Sentí un escalofrío, una niña. Regresé con mi abuela. Abuela, hay otra tumba, una niña llamada Estrella. Mi abuela me miró, sus ojos agudos. Ve al pueblo, ordenó. Busca al dueño del motel, pregúntale por esa tumba. Pregúntale por la leyenda de la niña que ríe. El dueño del motel era un hombre llamado Silas, un mexicoamericano de tercera generación con una cara curtida como el cuero. Cuando le pregunté, se rió entre dientes. Ah, la niña traviesa del Camposanto. Todos aquí la conocen. Dicen que cuida las tumbas de los niños que murieron solos. Dicen que su risa es un aviso, o una bienvenida. Luego su rostro se ensombreció. Pero lo de Estrella, eso fue una tragedia diferente. Esa familia, los Morales, buena gente, perdieron a su hija por leucemia. Gastaron todo lo que tenían. Tuvieron que volar a una clínica carísima en Houston para un tratamiento experimental. No funcionó. Mi abuela, que se había acercado, preguntó, ¿y por qué la enterraron ahí, en esa parte vieja? Silas bajó la voz. Porque la niña lo pidió. Dijo que quería estar cerca de su amigo, el niño que jugaba con ella. El amigo, dijo mi abuela, y supe que su mente había conectado los puntos. Rafael. Regresamos a la camioneta. El aire estaba cargado de propósito. Mateo, dijo con firmeza, vamos a la biblioteca del condado. Quiero ver los periódicos de 1958, el año en que murió Rafael. Me di cuenta de su plan. Esto ya no era sobre fantasmas, era sobre justicia terrenal. La biblioteca era un edificio pequeño, pero la bibliotecaria, una mujer mayor llamada Doris, fue increíblemente servicial. Pasamos horas frente a una máquina de microfilme que rechinaba. Mis ojos ardían por forzar la vista sobre el texto borroso. Paciencia, Mateo. Me recordaba mi abuela. Las cosas importantes nunca son fáciles. La persistencia es la clave. Tienes que desear el resultado con tanta fuerza que el universo no tenga más remedio que dártelo. Era el tipo de cosas que solía decir mi abuelo. Cosas que sonaban a libros de autoayuda, pero que en boca de mi abuela adquirían el peso del granito. Y entonces, lo encontramos. No era la noticia de la muerte de Rafael, que era una nota breve en la página 5. Cuerpo de niño no identificado encontrado. Probable exposición. No. Era un artículo en la sección social de la misma semana. Una foto granulada de un hombre con un sombrero de vaquero, sonriendo, sosteniendo un trofeo. El titular decía, William Davis III celebra la seguridad del rancho. La familia Davis celebró en su mansión con un chef privado traído desde Phoenix para conmemorar otro año de mantener seguras sus tierras. Mi abuela golpeó el cristal del lector. Davis. Ese era el nombre. Lo recuerdo. William Davis. Él era el que iba a caballo. Él era el que gritaba. El siguiente paso era encontrar a los Morales, los padres de Estrella. No fue difícil. Silas, el del motel, nos dio la dirección de María Morales, la madre. Vivía en un pequeño parque de casas móviles al otro lado de la carretera. La encontramos regando unas petunias en macetas. Era una mujer de unos 40 años, con la tristeza permanentemente grabada en sus ojos. Al principio, se mostró recelosa, pero cuando mi abuela Elena le habló en español, con la suavidad de una madre que también ha conocido la pérdida, María se abrió. Nos invitó a pasar a su impecable tráiler. Le contamos por qué estábamos allí. Cuando mencionamos la risa, los ojos de María se llenaron de lágrimas. Mi Estrella, susurró. Ella la oía, siempre. Cuando íbamos al doctor, antes de que se enfermara tanto, me pedía ir al cementerio. Yo pensaba que era, ya sabe, tétrico. Pero ella decía que no. Decía, mami, voy a jugar con Rafa. Yo pensaba que era un amigo imaginario. Mi abuela le tomó la mano. No era imaginario, hija. Era mi hermano. María nos contó que Estrella nunca tuvo miedo. Decía que la niña que reía era su guardiana.
que los cuidaba. María dijo. La última semana, en la clínica de Houston, cuando ya no había nada que hacer, me hizo prometerle que la enterraríamos allí. Cerca de Rafa, me dijo. Así la guardiana nos cuida a los dos. Mi abuela cerró los ojos, asintiendo lentamente. La risa no era una advertencia, era una promesa. Era el espíritu de una niña, quizás la primera en morir sola en ese lugar, que se había quedado para asegurarse de que ningún otro niño estuviera solo en la oscuridad. Tenemos que hablar con los Davis, declaró mi abuela esa noche en el motel. Mi corazón dio un vuelco. Abuela, eso fue hace más de 60 años. El hombre de la foto probablemente esté muerto. ¿Qué vamos a lograr? Justicia, Mateo. No la justicia de los tribunales, la justicia del alma. Ese hombre, Davis, su familia, construyeron su riqueza sobre el miedo. Mi hermano no murió por exposición, murió por acoso. Quiero que lo reconozcan. Busqué en internet. El rancho Davis seguía siendo el más grande del condado. Ahora lo dirigía William Davis IV, un hombre de unos 60 y tantos años, conocido por sus inversiones en bienes raíces y su política dura. Abuela, esta gente es poderosa. Tienen abogados. Podrían hacernos la vida imposible. Mi abuela me puso una mano en la mejilla. Mijo, el poder del dinero es un castillo de naipes. Se cae con un soplo de verdad. Tu abuelo siempre decía, define tu propósito. Luego actúa con fe inquebrantable. Mi propósito es claro. Al día siguiente, condujimos hasta las puertas del rancho. Eran enormes, de hierro forjado, con una D gigante en el centro. Le dije al intercomunicador que Elena de la Garza estaba allí para discutir un asunto urgente sobre el cementerio de la Esperanza Perdida. Sorprendentemente, nos dejaron pasar. La oficina de William Davis IV no estaba en la mansión, sino en un edificio de oficinas de lujo en el centro de la propiedad. Era todo cristal y acero. El propio Davis era un hombre imponente, con botas de piel de cocodrilo y un reloj suizo que probablemente costaba más que mi camioneta. Nos miró con impaciencia. «¿Tienen 5 minutos?» Mi abuela Elena no se inmutó, no levantó la voz, no acusó. Simplemente contó su historia. Con una dignidad absoluta, describió la noche, el frío, la tos de su hermano de 6 años. Describió a los hombres a caballo, liderados por su padre, William Davis III. Describió cómo los habían separado y cómo había encontrado el cuerpo de Rafael al amanecer. Davis IV se recostó en su silla, sus ojos fríos como el hielo. Señora, esa es una historia trágica, pero ocurrió hace 60 años. Mi padre estaba protegiendo su propiedad. Lo que le pasó a su hermano fue un accidente lamentable. No fue un accidente, dijo mi abuela, su voz tranquila pero firme como el acero. Fue el resultado de la crueldad, de tratar a los niños como si fueran ganado. No sé qué espera obtener de mí, dijo Davis mirando su reloj. Dinero, una disculpa póstuma. No va a pasar. Fue entonces cuando intervine. Señor Davis, dije, mi propia voz temblando ligeramente. No estamos aquí por dinero. Estamos aquí porque hemos hablado con los Morales, la familia de la niña Estrella, enterrada junto a Rafael. Y hemos hablado con un periodista retirado que recuerda las tácticas de seguridad de su padre. Y hemos revisado los registros del condado. Saqué el artículo del microfilme. No queremos un escándalo, pero un nuevo reportaje sobre cómo el legado de los Davis se construyó ahuyentando a niños hasta la muerte podría ser problemático, especialmente ahora que usted busca expandir sus inversiones en el nuevo desarrollo de energía solar. Mencioné la palabra inversiones. A propósito, era el único idioma que parecía entender. El rostro de Davis se tensó. El castillo de naipes temblaba. Davis nos miró fijamente durante un largo minuto. Vi a un hombre calculando, no el costo moral, sino el financiero, la mala prensa, las llamadas a sus inversionistas, la mancha en el nombre de la familia que tanto se esforzaba por presentar como filantrópica. Finalmente, exhaló, derrotado no por la emoción, sino por la logística. «Está bien», dijo bruscamente. «¿Qué es lo que quieren?» Mi abuela Elena se puso de pie, su pequeña estatura llenando la habitación. «No quiero su dinero. Quiero 2 cosas. Primero,
Usted va a pagar la restauración de esa sección olvidada del cementerio. Va a poner una cerca nueva, va a limpiar las lápidas y va a plantar árboles, incluyendo las de mi hermano Rafael y la de la niña Estrella. Davis asintió. Eso es fácil. Hecho. Segundo, dijo mi abuela. Quiero que el registro histórico del pueblo se enmiende. No tiene que admitir un crimen, pero quiero que la causa de muerte de Rafael de la Garza se cambie de exposición a muerte por acoso y negligencia durante un cruce fronterizo. Davis vaciló. Eso era un registro público. Eso es más complicado. Usted es el hombre más poderoso de este condado, lo cortó mi abuela. Encontrará la manera, o nosotros encontraremos la manera de contar nuestra historia. La elección es suya. Davis suspiró. Encontraré la manera. Un mes después, regresamos a Arizona. El cambio era asombroso. La sección olvidada del cementerio, la esperanza perdida, ahora era un jardín. Una cerca blanca y limpia la rodeaba. El césped estaba verde. Las lápidas de Rafael y Estrella estaban limpias, pulidas, y entre ellas, alguien había plantado un joven mezquite que daba sombra. María Morales, la madre de Estrella, estaba allí con nosotros. Llevaba un vestido brillante. Había una sensación de paz en el aire que no existía antes. Habían colocado una pequeña placa de bronce en la entrada de la sección, financiada por el Fondo Histórico Davis, que simplemente decía, en memoria de los niños migrantes y las familias locales que encontraron su descanso aquí, que su espíritu perdure. Era una admisión silenciosa. Era suficiente. Mi abuela Elena, María y yo nos paramos frente a las tumbas de Rafael y Estrella. Mi abuela colocó un ramo de cempasúchil fresco esta vez. Descansa en paz, hermanito, susurró. Ya estás cuidado. Ya no estás solo. María puso un molinillo de viento nuevo junto a la lápida de Estrella, uno que giraba alegremente con la brisa. Nos quedamos allí mientras el sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de los mismos tonos naranjas y violetas que la primera vez. Todo estaba en silencio, un silencio profundo, sanador, y entonces, muy suavemente, como si viniera del viento mismo, lo escuchamos una última vez. Una risa suave, feliz, que pareció bailar entre las dos tumbas antes de desvanecerse en el aire del desierto. Mi abuela sonrió, sus ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Adiós, mi niña, le dijo al viento. Gracias por cuidarlo. Conducir de regreso a Hermosillo fue diferente. La camioneta se sentía más ligera. Mi abuela durmió la mayor parte del camino, una siesta tranquila y profunda, como si un peso que había cargado durante 67 años, finalmente se hubiera levantado de sus hombros. La miré mientras dormía, su rostro arrugado finalmente en reposo. Pensé en la lección que me había dado. No fue una lección sobre fantasmas o el más allá, fue una lección sobre la persistencia, sobre el poder de una sola persona con un propósito definido. Ella me había enseñado que el miedo es solo una sombra, y que la única forma de disolverlo es caminar directamente hacia él, con la verdad como antorcha. Me enseñó que el duelo no tiene por qué ser un final, puede ser un comienzo, puede ser el combustible para la justicia. Cuando llegamos a casa, toda la familia estaba allí. Habían preparado una cena. Mi abuela entró, más erguida que cuando se fue, y aceptó los abrazos de sus hijos y bisnietos. Más tarde esa noche la encontré en su jardín, sentada en su mecedora mirando la luna. Me senté a su lado. ¿Crees que lo logramos, abuela?, le pregunté. Ella tomó mi mano. Lo logramos, mijo. Le dimos paz a Rafael, le dimos justicia a Estrella, y le dimos voz a la niña que ríe. A veces, eso es todo lo que podemos hacer, y a veces, es todo lo que importa. Gracias por acompañarme en esta historia, en esta reflexión tan personal. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que tu tiempo es valioso y te lo agradezco de corazón. Les pido, si esta historia les tocó de alguna manera, que me dejen un comentario. Sus palabras son mi mayor motivación. Y si aún no lo hacen, sigan este canal, porque aquí compartimos las historias que nos unen, las que nos recuerdan lo que es ser familia y ser humanos. Me encantaría que me dijeran qué otras historias les gustaría escuchar, qué temas les interesan. ¿Hay algún asunto de la vida, de la familia, de la fe, que quieran que exploremos juntos? Y cuéntenme, ¿de qué ciudad o de qué país nos están escuchando?
Me da mucha alegría saber hasta dónde llegan nuestras palabras. Como una forma de agradecerles por estar aquí y ayudar a este canal a seguir creciendo, les he dejado unas recetas muy especiales en el primer comentario fijado. Son unas recetas de tés para calmar el alma y unos dulces sin azúcar, para cuidarnos el cuerpo mientras alegramos el corazón. Gracias por su apoyo. Que Dios los proteja a ustedes y a sus familias, hoy y siempre.